esta prédica que hoy se titula "Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas". Todas aquellas almas que Él ya ha decidido salvar, ¿ustedes creen que las va a perder? No. Él mismo lo mencionó, ¿no? Muchas veces. Dijo, aquí están, yo vine para salvar a los que tú me diste, porque nada se pierde, ¿no? De lo que me ha dado el Padre, nada se pierde. Él no podía perder a nadie. ¿Sí? Bueno, Él lo dice y nos deja claro, hay algunos que sí se pierden, pero fue porque no le fueron dados, ¿no? ¿Qué dice? Aquí están todos los que me diste, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura, y hablaba de Judas Iscariote, ¿no? Él tenía que ese era el destino que él tenía, ¿no? Sin embargo, de todos los que el Señor le ha dado, ninguno lo pierde él. Es eficaz, ¿no? Ese es Dios mismo. ¿Cómo va a perder una batalla, no? No puede perder en una batalla. Él es el vencedor. Amén, el vencedor. Muy bien, vamos a continuar. Lucas 9, 43 al 56 son los versículos que vamos a revisar. Son bastantes. Sin embargo, el Señor me mostró que era necesario ponerlos juntos porque van a mostrar algo muy importante en común. Y es algo que veíamos ahorita que comentaba nuestro hermano Marco. El orgullo del hombre es el que luego no nos deja, ¿no? Porque es como tú le decías, ¿no, hermana? Vamos a la iglesia. No, que no ves que estoy cansado, ¿no? Yo no necesito. Eso es orgullo. Y el orgullo, que creen, es el mayor pecado, yo diría, porque ese orgullo es el que nos aleja mucho de Él. Y hubo orgullo en Adán y en Eva, ¿no? Cuando decidieron desobedecer a Dios, pensando que lo que iban a recibir era bueno y no importaba, ¿no? Lo que Dios les había dicho. ¿Se dan cuenta? Entró un gran orgullo, y ese orgullo es el que luego está estorbando siempre, impidiéndonos que vayamos a Él, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita. Nos quedamos la semana pasada, si recuerdan, en el 43, y decíamos que todos se admiraban de la grandeza de Dios, ¿no? Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. ¿Te acuerdan de qué se maravillaban todos? ¿De qué cosas que hacía? Pues era que el Señor exactamente en ese momento había expulsado un espíritu inmundo, ¿recuerdan? O un espíritu mudo también, ¿no? Mudo y sordo, de un joven que era hijo único, ¿ok? Creo que todos estuvimos en esa prédica, y los que no, espero que la hayan escuchado ahí en YouTube, ¿sí? Recordamos que el padre estaba, ¿se acuerdan? Desesperado, ¿no? Y le pidió a los discípulos que lo ayudaran expulsando ese demonio, ¿no? Por favor, expulsen este demonio que trae mi hijo. Y no podían los discípulos. Era un espíritu mudo que por sus características hacía que normalmente el joven estuviera la mayor parte del tiempo bien, ¿no? A veces estaba bien, por eso era que era como un espíritu mudo. A veces ni vociferaba, ni era como el del gadareno que constantemente andaba, ¿no? Atormentando, gritando y por todos lados. No, a veces estaba bien, era un niño normal. Pero de repente dice que lo azotaba, ¿no? En el fuego, a veces en el agua, ¿no? Para matarlo. Incluso veíamos que Mateo le decía, lo menciona, ¿no? El mismo padre de familia le dice, mi hijo es lunático, ¿no? Se consideraba como lunático, ¿recuerdan? Muy bien, pues este espíritu, si se acuerdan, no quiso salir con la orden de los discípulos y tuvo que llegar el maestro reprendiéndolo. ¿Y esto por qué? Pues por su falta de fe, ¿no? Les dijo, por su falta de fe. Pero también les indicó que ese género de espíritu, ese tipo mudo y sordo, no salía con nada más que con fe, ¿no? Con fe firme, por supuesto, ¿no? Con fe, oración y ayuno. ¿Y qué más? Exactamente. Oración y ayuno, ¿no? Muy bien. El Señor les dijo que eso era todo
un género, o sea, no era nada más uno, ¿no? Un género, recuerdan que les decía, es todo una cantidad, un tipo, ¿no? Género significaba nación, tipo de, ¿no? Un conjunto de espíritus de ese tipo, y platicábamos que son esos espíritus pues más comunes de lo que pensábamos, ¿no? Muchos están allí. ¿Por qué? Dice, con nada pueden salir. Así se los dijo, ¿no? Con nada pueden salir, dijo el Señor Jesús, sino con oración y ayuno. Entonces esos espíritus están ahí, ¿no? Y decíamos que la oración y ayuno que se requería, ¿qué era? ¿Quién se acuerda? En 2 sentidos, ¿no? Tanto para el que quiere ayudar, los apóstoles tenían que tener oración y ayuno constante para poder ejercer ese poder de Dios, para poder fortalecer su fe, la fe que se requería, que dijo el Señor, que era como un grano de mostaza, así de pequeña. Pues ¿qué creen? Una fe verdadera debe de estar también fortalecida con la oración y el ayuno, que era lo que les había faltado a los discípulos. Y el otro sentido es para la persona que está padeciendo de esos espíritus mudos y sordos, ¿no? Decíamos que las personas tienen también que ayunar y tener esas disciplinas espirituales para poder hacer que esos espíritus no los posean, ¿no? Que puedan salir, ¿sí? Decíamos que eran tan comunes como cuando alguien está bien, ¿no? La mayor parte del tiempo lo vemos, platica con nosotros, es una persona tranquila, pero de repente dice, pero a veces, como pasaba con este joven, de repente se pone agresivo. De repente, cuando se enoja, saca voces, ¿no? Y empieza. Se toma unas copas y se pone agresivo, ¿no? Y lastima a su familia o lastima a otros, ¿sí? Lo saca de sus casillas, decimos, ¿no? Es que si me sacan de mis casillas, entonces, y ahí termina vociferando, ¿no? Y sacando otras voces, que dices, oye, pero si tú no eres así. Yo te conozco y si eres siempre amable, respetuoso, ¿qué te pasó? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, esto es lo que podíamos ver, ¿no? A esos demonios que están callados, que son mudos y sordos, que a pesar de que les hablas, ahí siguen, ¿no? Y ahí siguen y no quieren salir porque requieren de oración y ayuno también de parte del que está siendo atormentado, ¿no? Del que está sufriendo de eso. Y les decía yo, son esos que se manifiestan a veces de vez en cuando no pones empeño, por ejemplo, en hacer algo, también, ¿no? O la flojera, la depresión, la impuntualidad, el desinterés, la depresión, ¿no? Incluso hablábamos de que pueden estar ahí calladitos porque no son catalogados como algo malo, ¿no? Por ejemplo, tengo mucha chamba, ¿no? Están disfrazados de algo aceptable. Es que con el mucho trabajo que tengo, yo no puedo ir a ti, Señor. Yo no puedo ir a tus cosas, ¿no? Ahí están. Y por eso son sordos y mudos. Y son aceptables, ¿no? Es que tengo un pretexto que es mi trabajo, ¿sí? Pero sabemos que finalmente son esos espíritus que no nos llevan al Señor, porque lo decíamos, el Espíritu de Dios es ¿qué? Eficaz, ¿no? Ni modo que no va a poder. Si tienes al Espíritu de Dios, ¿cómo va a ser más alto o más poderoso otro espíritu? No, el Espíritu del Señor es el único que puede hacer esto. Y por eso concluíamos que el ayuno era requerido en 2 sentidos, ¿no? Ayunar precisamente de las malas actitudes, de lo que nos lleva precisamente a no hacer las cosas del Señor, ¿no? Si yo sé que hay algo que me impide que yo vaya al Señor, pues eso es de lo que debo de ayunar. Ahí debemos nosotros saber que ese es el ayuno, ¿no? Si me cuesta trabajo levantarme temprano, pues entonces un día antes me voy a dormir temprano, ¿no? Y detecto qué es lo que me hace que no me duerma a buena hora, ¿no? Por lo que no puedo descansar y que al día siguiente ando todo desorientado, cansado, ¿no? Porque no pude dormir. Pues sí,
¿Cómo fue? ¿De qué no estás ayunando, no? ¿Qué estuviste alimentando? ¿De qué estuviste alimentando tu espíritu un día antes? En la noche, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, amados, eso es lo que estaba maravillando en ese momento a todos, ¿no? Como decía el 43, ¿no? Todos se admiraban, ¿no? De la grandeza de Dios y maravillándose de todas las cosas que hacía. Y entonces dijo a sus discípulos, aquí sí, vamos al 44 y 45, por favor. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Un momento, Juan Carlos, necesitamos el micrófono para que escuchen los que están en la... Si quieres, pásaselo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Amén. Gracias. Vemos aquí que efectivamente, ¿no? Dice que no entendían. No entendían lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, porque las palabras estaban veladas, ¿no? Esas palabras estaban veladas precisamente para que no entendieran. Pero aquí es donde yo te voy a decir que hay un elemento muy claro que se deja ver en los discípulos, ¿sí? Sí, el Señor dice que estaban veladas, pero había también una razón por la cual estaban veladas, por las cuales no entendían. Y era el orgullo, ¿no? El orgullo, porque vemos que a pesar de que no entendían, tuvieron, ¿qué dice? Temor de preguntarle sobre esas palabras. O sea, es como cuando en la escuela el maestro de física o de química, ¿no? Se aventaba uno de esas clases muy complicadas, ¿no? De speech, que todo el mundo estaba así y no habías entendido nada. Yo me acuerdo de mi maestro Palafox de física, que había estado hasta en la NASA y era un genio. Y se ponía con las ecuaciones, pero agarraba así el His, así todavía cuando sonaba, eran los pizarrones de antes, ¿no? De His, nomás sonaba, y empezaba a explicar y se despejaba y todo. Y todos callados, así como, ¿qué? No entendíamos nada. Y volteaba todavía y, ¿entendieron? Y todos así callados, nadie se atrevía ni siquiera a preguntar, ¿no? Por pena, ¿no? Porque pues, empezaban, incluso cuando él estaba así, pues ya empezabas tú así de, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa, no? Empezaba la distracción entre todos y pues nadie entendía. Exactamente yo hacía a los discípulos aquí, ¿no? Escuchando nuevamente cómo el Señor Jesús anunciaba su muerte, pero pues, ¿de qué está hablando, no? Si lo vemos que es poderoso, si lo vemos que Él hace cosas, ¿cómo va a caer en manos de hombres, no? ¿Cómo va a ser eso? No lo entendían, pero el orgullo, en lugar de decir, Señor, ¿de qué estás hablando? Explícanos bien qué va a suceder. ¿Cómo es que tú, con el poder que tienes, vas a caer en manos de hombres y te van a matar, ¿no? Pero prefirieron decir, pues calladito, ¿no? El orgullo no les permitió que tuvieran ese valor de decir, no entiendo, ¿no? Señor, explícanos. Señor, no sé qué me estás diciendo. Pero el orgullo, ahí se metió, ¿se dan cuenta? El orgullo nubla el entendimiento y prefiero no preguntar con tal de no quedar mal y de no lastimar mi ego, ¿no? ¿Cómo me voy a ahorita lo decía el hermano Marco, ¿cómo voy a doblar mi rodilla? O sea, ¿cómo yo puedo? Yo no necesito, yo estoy cansado, Eso es orgullo, amados. Ese orgullo es el que no nos hace ir al Señor. ¿Cómo? Si yo tengo muchas cosas que hacer. Y precisamente es el que nubla nuestro entendimiento y el que nos aleja de las cosas del Señor. Y es la primera enseñanza. El orgullo vela el entendimiento. ¿Por qué estaban veladas las palabras en ellos? Por eso, por su orgullo. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos no querían saber, o sea, se quedaron así, dijeron, no, pues quién sabe. Y era la segunda vez, ¿recuerdan? Que el Señor estaba dándoles este mensaje, estaba anunciando su muerte nuevamente. Después de las maravillas, ¿recuerdan? Después de que multiplicó los panes y los peces,
que todos querían, ¿no? Decíamos, el Señor sabía que lo querían hacer rey, ¿no? Y que Él se alejó. ¿Qué les explicó a sus discípulos? Dijo, no, yo no vengo solo a hacer esto. El reino de Dios no es esto. No nada más es alimentarlos y saciarlos. El reino de Dios es lo que voy a hacer por ustedes. Y les anunció su muerte. Esa fue la primera vez. Y ahorita nuevamente, después de hacer más milagros y maravillas, vuelve a anunciarles su muerte. Pero ellos otra vez no entendieron, ¿no? Es ese orgullo, el orgullo que es pecado, se los decía, en verdad el orgullo es un pecado, y por eso nos vela el entendimiento de las cosas de Dios y no nos deja aceptar nuestras malas actitudes, ¿no? No nos deja ver. Estamos mal, pero no lo reconocemos, ¿no? No queremos verlo. Seguimos cómodos así caminando. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y cuando se interpone el orgullo, en vez de ir más al Señor, ¿qué creen? Pues nos hacemos los orgullosos y no queremos dar nuestro brazo a torcer, ¿no? ¿Sí? Eso es el orgullo, ¿no? En lugar de ir, decir, Señor, sí, sé que estoy mal. Ayúdame, fortaléceme para que vayan las cosas tuyas. Sí necesito de ti, ¿no? No decir, no, yo con mi tiempo ya, yo de oración y nada más, de repente cuando puedo, ya estoy, ¿no? O nada más el domingo, ¿verdad? No, yo con el domingo estoy ya. Yo ya llevo mucho, yo ya conozco. No, necesitamos de veras quitar ese orgullo, porque alejados de Él, ¿qué dice? Nada podemos hacer, ¿no? Necesitamos ir a Él y reconocer que lo necesitamos, ¿sí? Por eso vemos este primer aspecto en los discípulos, ¿no? El orgullo vela el entendimiento. Y lo vamos a seguir viendo a continuación, fíjense, con la situación que se va a suscitar de inmediato aquí con los discípulos por causa de ese orgullo que estaba ahí en la carne. Vamos al versículo 46 al 48, por favor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén, gracias. Vemos aquí como, otra vez, ¿no? El orgullo estaba generando en ellos una discusión, ¿no? Empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez es orgullo, ¿no? Después de haber escuchado al Señor que les estaba anunciando que iba a morir, y no preguntaron, sino que solo se dejaron llevar por su orgullo, que les generó ese deseo en la carne. ¿Qué fue? Pues su orgullo les decía, pues si Él se va, hay alguno de nosotros que se merece dirigir, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer cuando ya no esté? Bueno, aquí debe haber alguien que sea la cabeza, ¿sí? Cuando falte el Señor, ¿quién va a dirigir a todos estos, no? ¿Se dan cuenta? Ese aspecto que vemos aquí fue generado por el orgullo. Esa discusión fue generada por su orgullo, ¿no? Eso es lo que les hizo ver. Y vemos la segunda enseñanza. El orgullo busca engrandecernos a nosotros mismos. El orgullo les estaba diciendo, pues tú, ¿no? Seguro, pues tú te lo mereces, ¿no? ¿Quién de nosotros puede ser el mayor? Y el Señor Jesús les dice claramente, ¿no? Y les pone aquí a un niño, ¿no? Precisamente para darles esa enseñanza. El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor, ¿no? El menor. ¿Qué quiere decir? El que quiera ser mayor sirva a los demás como Él lo había enseñado, como Él lo iba a hacer además, ahí en la cruz, dando su vida por los demás. Ellos seguían creyendo que por el orgullo en su carne pues eran merecedores, ¿no? De tomar ese lugar mayor. Que por seguir a Jesús, por ser discípulos, pues ya merecían estar encima de los demás, ¿no? Y te quiero decir algo, amado. Por eso nosotros no debemos creer que somos nosotros los que elegimos a Dios, sino que es Dios
quien nos elige a nosotros por su gracia, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad, no porque haya algo suficientemente bueno en nosotros que nos lleva a buscarlo y a aceptarlo, ¿sí? De ninguna manera, amados. La salvación solo es por su gracia, se debe y es gracias a Él. Y cualquier pensamiento que se quede, así por chiquito que sea, en nuestra carne, de que pensemos que fue por nuestra propia decisión, ¿qué crees? Eventualmente nos va a generar más orgullo y se va a convertir en vanagloria, como la que estamos viendo en los discípulos, ¿sí? Desafortunadamente eso se ha enseñado en muchas doctrinas, ¿no? Que tú decides, tú eres quien tomó la decisión del Señor. Y entonces, después ya, no, yo decidí a favor de Dios, y se queda ese, ¿ya se dan cuenta? Se queda el yo, se queda el ego, es que yo decidí, yo un día fui, no, fue Él el que te hizo decidir, fue Él el que te atrajo, ¿no? Porque en nosotros no hay nada, amados, ¿sí? No nos podemos creer merecedores de ningún privilegio. Es que pues yo lo anduve buscando y entonces el Señor fue por eso que me encontró. No, el que te encuentra es Él. Él es el que te elige, ¿sí? Entonces, lo hemos dicho varias veces, amados, no tenemos ningún mérito, ¿sí? El único mérito es de aquel que murió en la cruz por nosotros. Él es el de los méritos, ¿sí? El que murió para redimirnos y librarnos del castigo que nosotros teníamos que pagar en la eternidad. ¿Sí estamos? ¿O no? ¿Sí? ¿O es? Ya lo hemos oído mucho, ¿no? Ya no lo sabemos. ¿Pero en verdad lo vives? ¿En verdad es eso como estás viviendo? ¿O nada más lo sabemos decir religiosamente, no? Alabamos y decimos, sí, Señor, tú, Señor, Señor, Señor. ¿Y en verdad está eso en tu vida? ¿O sigue habiendo orgullo? ¿Sigue habiendo algún orgullo? ¿Te mereces algo? El único merecedor de todo es el Señor Jesús. Por eso el orgullo, ¿qué crees? Pues estaba velando el entendimiento y estaban sacando esos deseos vanagloriosos que les hacían creerse merecedores de algo. Y a pesar de la enseñanza tan clara del Señor Jesús, tomando a un niño junto a sí y diciéndoselos ahí claramente que cualquiera que recibiera a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aún ahí, fíjense, con esa claridad que estaba diciéndoles el Señor, con el ejemplo de un niño ahí parado, pues había orgullo y ellos seguían engrandeciéndose y no querían negarse a sí mismos, ¿no? No querían hacerse más pequeños para servir a los demás. El orgullo de inmediato, ¿qué creen que pasó? Les volvió a generar otra situación. Fíjense, todavía de que el Señor ya les mostró algo y les dio la enseñanza, fíjense lo que sucede en el 49 y 50. ¿Quién tiene el micro? Adelante, Lolita. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, visto a uno que echaba fuera de demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿por qué no sigue con nosotros? El que no es contra nosotros. No, Jesús le dijo. Perdón. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así es. ¿Se dan cuenta? Ahora están queriendo mostrarse como muy diligentes, ¿no? O sea, es como cuando ya te llaman la atención, entonces ahora sí, dices, ahora sí voy a hacer las cosas, ¿no? Bien. Trataron de mostrar que querían guardar mucho las cosas de Él, por el orgullo nuevamente que la carne les hizo caer otra vez en esto, ¿no? Esto que estaban diciendo, maestro, vimos uno que anda ahí, pero que ya le impedimos, ya le prohibimos que siguiera.
porque ya no está con nosotros. O sea, maestro, ¿te das cuenta cómo estamos? Sí, ya entendimos, estamos haciendo bien las cosas. Y nuevamente, ¿qué creen? Pues el orgullo los está llevando a este tercer aspecto. El orgullo busca oponerse a los planes de Dios. Fíjense cómo al sentirse ellos superiores, ¿no? Como lo veíamos en los versículos anteriores, al buscarse los mayores, ahora esto los lleva a justificarse y quedar bien delante del Señor, ¿no? Impidiéndole a otro que estaba llevando a cabo esos planes del Señor, porque estaba, ¿qué? Expulsando demonios, ¿no? Estaba haciendo cosas que el Señor, pues, eran parte del reino, ¿no? Ellos, porque lo estaba haciendo, ¿qué? En su nombre. Dice que en su nombre expulsaba demonios, o sea, que no estaba haciendo algo contrario al Señor, ¿no? Y el Señor, nuevamente aquí, con gran sabiduría y mansedumbre, los vuelve a poner en su lugar, ¿no? Diciéndoles, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A veces muchos hermanos están, yo les diría, más enamorados de sus denominaciones que del Señor, ¿no? Siguen más a sus costumbres religiosas que las enseñanzas del Maestro. Y desechan a los demás hermanos porque no están en su misma denominación, ¿no? ¿Les ha tocado? No, es que esos yo creo que ni salvos son, porque pues, quién sabe qué cosas hacen, ¿no? Pues porque no se congregan con nosotros, ¿no? O de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, como no practican lo mismo, no son, ¿no? Hijo. Y no es así. Si lo están haciendo en el nombre del Señor, el Señor lo puede hacer. ¿Qué decíamos de este pastor Lawson, no? Finalmente, sí, estaba en adulterio, 5 años en adulterio, pero el Señor lo usó, y lo usó grandemente para abrir una iglesia, porque el Señor no depende de hombres, ¿no? Ni de cómo sean esos hombres. Es la obra del Señor. Y finalmente muchos sí pudieron haber recibido al Señor, ¿no? A través de su predicación. Pero no podemos desechar a cualquiera nada más porque no lo hace de la manera en la que nosotros lo hacemos, ¿no? Así como hay vueltos a nacer en una denominación, pues los puede haber en otra, ¿no? Así como también en una iglesia, aunque se predique la sana doctrina, puede haber los que no son salvos, los que no han vuelto a nacer, ¿no? Es lo mismo. En algunas hay salvos y también hay no salvos. Lo hemos dicho, la iglesia visible y la invisible, ¿no? El trigo y la cizaña, ¿sí? Parecen, crecen igual, se ven igual. Pero ¿qué hay realmente en el corazón, no? ¿Hay orgullo? ¿Hay algo que te está impidiendo realmente recibir al Señor? Puede ser, ¿no? Lo decía el hermano Marco, ¿no? A lo mejor sí sabía, ya se le había compartido, a lo mejor a veces sí asistías o no. Pero fue hasta el momento en el que realmente el Señor hizo así el orgullo. Lo quitó, lo hizo de lado y te permitió doblar tus rodillas. Y ahora sí, empezar a vivir con Él, ¿no? Empezar a entregar, ya entregándole tu corazón, empezar a escuchar ya sus enseñanzas, ya sin eso que les pasaba a los discípulos, ¿no? Que tenían el entendimiento velado, ¿no? Por eso no entendían, ¿ok? Es hasta ese momento cuando el Señor nos deja entender y ver. Es ese nuevo nacimiento que se debe de notar, hermanos. Se debe de notar, ¿sí? No existe, y se los he dicho muchas veces, no existe el cristiano de cuna, ¿no? Que muchas veces me he encontrado. Oye, ¿cuándo fue cuando tú en verdad doblaste tus rodillas? ¿Cuándo volviste a nacer? No, pues yo desde que nací, ¿no? Yo nací en cuna cristiana. Las cunas cristianas no existen. ¿Dónde las venden? ¿No? O sea, una cuna cristiana, ahí naciste y ya eso te hace salvo. No, ¿verdad? No. Tienes que llegar a ese momento del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No te fijes en lo que otros hacen o dejan de hacer. Asegúrate de que tú estés cumpliendo con las cosas del Señor, ¿sí? Y que tú estés dando frutos, los frutos de su amor. Eso es lo que nos debe de importar. No si el otro hace o no hace, ¿no? Déjalo. Si lo está haciendo en el nombre del Señor, el Señor le dará
el poder y el Señor lo sustentará. Y si no, pues no habrá nada en él, ¿sí? Pero tú ve que tú sí, preocúpate porque tú sí estés dando frutos, para que permitas que los otros entren al reino de los cielos y no se los impidas, ¿no? Como ellos trataban de hacer. Y acuérdate qué le dijo Jesús a los escribas. Vamos a Mateo 23:13, fíjense, ¿por qué no debemos de impedir que otros también lo hagan? Si un hermano tiene el deseo de compartir la palabra, si un hermano tiene el deseo de aprender y después discipular a alguien, pues déjalo, ¿no? Porque eso es parte de lo que está buscando nuestro Señor. Y si no, pues nos va a pasar lo que pasó. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjate bien, ¿no? Grabémonos bien lo que dijo el Señor Jesús. Precisamente porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿no? Así que no impidáis como los fariseos, que no dejaban entrar al reino, ¿no? Pero ellos no entraban, pero tampoco dejaban entrar. O sea, estaban ahí en la puerta, ¿no? Impidiendo. No, dejemos en verdad que siga fluyendo y que siga creciendo la palabra, ¿no? Y por último, ahora vemos nuevamente el orgullo en los hijos de Zebedeo. Nuevamente, ya vimos una situación de orgullo primero, donde querían ver quién era el mayor. Otra donde no entendieron, ¿no?, lo que el Señor les decía. Y ahorita otra tercera más de orgullo, precisamente con los hijos de Zebedeo, los Boanerges, como el Señor los llamó, ¿no?, que significa los hijos del trueno. Ahora van a ser ellos dos quienes van a mostrar esta situación de orgullo que había en su corazón. 51 al 56, por favor. Del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumas? Entonces, volviéndole a él, respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Gracias, hermana. ¿Se dan cuenta? Otra vez ahora el orgullo ya les estaba haciendo sentirse como que tenían el poder de Elías, ¿no? Señor, si quieres podemos pedir que caiga fuego sobre ellos, ¿no? Así como lo hizo Elías. Dices, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, ya estaban sintiéndose ya como Elías, ahorita los vamos a acabar, ¿no? Por supuesto que en la carne, pues podríamos pensar que esa situación lo ameritaba, ¿no? Pues ¿cómo estaban haciéndole eso al maestro? ¿Qué se creían estos samaritanos, ¿no? De no recibir al Señor, ¿no? No recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. No, entonces sí, se merecen fuego. Amados, era puro orgullo. Pero gracias a Dios estaba ahí, al lado de ellos, nuestro Señor Jesucristo, para no permitirles caer en un error más grande, ¿no? Matarlos, quererlos consumir, ¿no? Ahí estaba el Señor mostrándoles otra enseñanza maravillosa, que es: Dios se glorifica aun cuando nuestro orgullo no lo haga, aun cuando nuestro orgullo no quiera glorificar a Dios. Él de todos modos es glorioso. Él se glorifica. Y aquí se va a glorificar, fíjense, porque les dice, ¿no? Pero sí ahora con un tono más enérgico, ¿no? Pero siempre en amor, como lo hacía siempre nuestro Señor, ¿no? Siempre en amor. Les dice:
Entonces, volviéndose a él, que dice, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y de ahí se fueron a otra aldea, ¿no? Aquí está la gran enseñanza, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder almas, no vino pues a consumirlos, ¿no? No vino a echarles fuego y matarlos, sino que vino a salvar a las almas de los hombres, ¿no? Yo te diría, nada le hubiera costado al Señor, ¿no? Hacer descender fuego del cielo. Claro, lo estaban despreciando los samaritanos porque dice que lo vieron con cara de ir a Jerusalén, ¿no? Y para ellos, recuerden que para los samaritanos, ¿sí? Siempre han vivido en muchas diferencias y conflictos con los judíos. Ellos no se llevaban, pero para nada. ¿Recuerdan cuando la samaritana le dijo, Señor, ¿cómo tú me pides a mí agua si yo soy samaritana? Y los samaritanos y los judíos casi ni nos hablamos, ¿no? Entonces, los samaritanos despreciaron al Señor porque iba a Jerusalén. Y Jerusalén sabían que era el lugar santo de los judíos, donde estaba el templo, ¿no? Y por eso lo despreciaron. Dijeron, no, nosotros aquí no, porque tú eres judío y vas para allá. El Señor hubiera podido hacer descender fuego, haber dicho, estos no me reciben, adelante, ¿no? Sale lo que está diciendo Juan y Jacobo, los hijos, por eso los hijos del trueno, y entiendo, ¿no? Que así les puso. Échenles fuego, ¿no? Luego eran como de mechita corta, ¿no? Ellos. Pero el mismo el Señor Jesús les dice precisamente que no venía a eso, ¿no? ¿Sí? No venía a perder almas. Aunque, pues sí, en un momento el Señor venía a encender fuego, ¿no? Pero, ¿para qué? Si ese fuego ya está más que encendido en la tierra. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya ha encendido? Si ya se ha encendido. Si Ajá. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustió hasta que se cumpla. 51. 26. Que he venido para dar paz a la tierra, os digo, no, sino disensión. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor dice, sí, vine a echar fuego en la tierra. ¿Y qué quiero? Dice, si ya se ha encendido. ¿Qué es lo que estaba viendo el Señor Jesús ya, no? Si ya está encendido el fuego, ya entre ustedes mismos ya hay contiendas. Ustedes quieren matar a los samaritanos, ¿no? Los samaritanos no los quieren, o sea, ¿ya para qué echo el fuego si el fuego ya está encendido? ¿Sí? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Ahí les vuelve a decir, yo vengo, pero a la muerte. El bautismo del que él se refería era hasta que se cumpla, dice, el día en que él iba a morir, ¿no? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Dice, os digo, no, sino disensión, ¿no? Las contiendas y la intolerancia, amados, pues ya reinaban, ahí lo vemos, ¿no? Ya en tiempos de Jesús, tanto como reinan ahora, ¿no? Hoy mismo sigue siendo lo mismo. Sigue así el mundo, ¿no? Pero sabía él, incluso, que después de su muerte, de ese bautismo del que tenía que ser bautizado, donde dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Aún después de entregar su vida en rescate de muchos, la disensión vendría, aún yéndose él, iba a seguir esa disensión, ese fuego que ya estaba encendido, ¿no? Por eso le está diciendo, yo no necesito echar ya fuego, el fuego ya está, ¿no? ¿Para qué los acabo si entre ustedes mismos se van a acabar, ¿no? Ustedes se están encendiendo y están atizándole cada vez más al fuego, ¿no? Y les dice precisamente, más adelante, ¿no? Lucas 12, 52 y 53. Porque aquí en adelante 5 en una familia están divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3.
Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Así es. ¿Se dan cuenta? Él mismo les dice, de aquí en adelante, ¿no? 5 hay en una familia y de esos, 3 van a estar contra 2 y 2 contra 3, peleando. ¿Para qué ya les echo fuego? Si ustedes solitos se están acabando. En una misma, dice, familia, ¿no? De la misma familia. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. A lo mejor muchos van a decir, sí, con razón, ¿no? No me llevo bien con mi suegra, ¿no? La nuera, ¿no? El Señor lo dice que iba a ser por causa de Él, ¿no? Si nosotros no nos llevamos bien entre nosotros, es por nuestra propia naturaleza, nuestro propio pecado. El fuego, por eso le dice, ya está encendido, ya no necesito echar más fuego. Pero esto era verdad, ¿no? Sabemos que aquel que recibe al Señor, pues va a ser dividido, ¿no? Va a ser separado de los que no lo reciben. Entonces, él mismo, les puedo decir, que estaba viendo esto en sus mismos discípulos, ¿no? En los hijos de Zebedeo. Ahí estaban ellos queriendo aventar fuego, ¿no? Como lo hizo Elías, mostrando orgullo e intolerancia, ¿no? Queriendo enviar fuego del cielo a los samaritanos. Pero a pesar de ese orgullo y esa intolerancia, amado, que es el común denominador, a pesar de eso, vemos a nuestro Señor Jesús no echando fuego a la tierra, no perdiendo almas de hombres, no acabando a nadie. Jesús, aún así, a pesar de ver ese orgullo en todos, decide ir a la cruz por sus elegidos. Y sí, esta vez lo reprende fuertemente porque veía que su orgullo los estaba velando y nuevamente estaban buscando interponerse ese orgullo en los planes del Señor, y tiene que intervenir y reprenderlos. Como lo hemos dicho muchas veces, demos gracias a Dios porque la salvación nunca ha estado en manos de hombres, porque si fuera así, ninguno sería salvo. ¿Se dan cuenta? Imagínense que el Señor les hubiera dicho, sí, adelante, ustedes van a estar ahora como los mayores en lugar de mí. No, pues si hubiera quedado Jacobo y Juan, hubieran salido a echar fuego a todo mundo, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué el Señor Jesús es en quien está la salvación de nosotros, en su gracia? El único que nos pudo ver con misericordia a pesar de cómo somos, era Él. Si hubiera sido otro hombre, no, estos no se salvan, estos tampoco, y estos menos, y hubiera juzgado con orgullo. Con orgullo. El único que podía en verdad perdonarnos y dar su vida era Él. La salvación por eso es que es por gracia y le fue dada al Mesías prometido, al Señor Jesús, al único que podía consumar los planes de salvación de Dios para nuestras vidas. La puso en manos del hombre perfecto y sin mancha, en manos del autor y consumador de la fe, del postrer Adán, ¿no? Que sí cumplió en obediencia la voluntad del Padre, siendo perfecto y sin mancha, para entregarse y perdonar nuestros pecados. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:45 dice, y así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es nuestro Señor Jesucristo. El primer hombre fue un alma viviente, pero un alma que da vida
que es un espíritu vivificante, es el Señor Jesús. Y aquí, amados, en esta enseñanza lo podemos ver. Por eso los reprendió y les dijo que no sabían de qué espíritu eran, ¿no? Ustedes no sabéis de qué espíritu sois. Por eso quieren acabarlos. Por eso quieren consumirlos. Se dejan llevar por la carne, por el orgullo. Y les estaba mostrando que Dios se glorificaría en el Hijo, a pesar del orgullo de los humanos, a pesar del ser humano, a pesar de la carne. Por eso les dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Qué forma tan hermosa de glorificarse sobre nuestros errores y pecados, ¿no? Sobre el orgullo y la intolerancia que estaban mostrando ahí sus discípulos, tanto de los samaritanos que no le quisieron recibir, como de los hijos de Zebedeo que querían responder con fuego del cielo. Roguemos al Señor para que eso mismo que hizo con sus discípulos, demostrarles la verdad, lo hagan también cada día nosotros. Que eso mismo suceda cada día en nuestros corazones, sobreponiéndose al orgullo de nuestra carne y glorificándose Él, haciéndonos perseverar en santidad. ¿Sí? Gloria a nuestro Señor Jesús, que no vino a perder ningún alma de los que el Padre ya le había mostrado, sino que vino para salvarlas. Eso es lo que debemos de rogar cada día, amados. Señor, quita nuestro orgullo. Señor, no permitas que sea yo, mi ego, el que no haga las cosas, el que me impida hacer las cosas que tú me has mandado. Que no se interponga en tus planes. ¿Sí? Que no vele mi entendimiento. Que quite ese orgullo de nosotros. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, pudimos ver, Señor, cómo el orgullo del hombre, que es pecado, siempre busca interponerse, Señor, y queremos hacer las cosas como nosotros creemos, como creemos que son mejores, conforme a nuestra propia voluntad, Señor, y ya vimos que nuestra voluntad siempre es equivocada, Señor. Todo hombre que tome la decisión de hacer las cosas conforme a sus creencias, costumbres, forma de pensar, está equivocado, y lo sabemos bien. Incluso, Señor, aquellos que pueden hacerlo conforme a su propio deseo de agradarte. Lo mismo pasó, Señor, con Caín. Caín quiso agradarte y ofreció una ofrenda, Señor, de su trabajo, se esforzó. Pero ¿qué fue lo que pasó? No te ofreció lo que tú habías pedido, Señor, y su ofrenda no fue grata, Señor, no te agradó. ¿Y qué pasó con Caín? Su mismo orgullo lo llevó a matar a su hermano. Se ensañó contra su hermano. Padre mío, que no suceda eso en nosotros, que no busquemos hacer, Señor mío, lo nuestro, que no sean nuestras ideas queriéndote agradar, queriendo hacer las cosas conforme a nuestros planes. Si tú nos lo has mandado, Padre, lo tenemos que hacer de la forma en la que tenemos que adorarte, es como lo tenemos que hacer, como está escrito en tu palabra, es lo que debemos hacer. Si tú nos mandas estar aquí, congregarnos, así lo debemos hacer. No decir, no, yo aquí estoy bien. Yo no necesito de un pastor. Yo no necesito estar con los hermanos de la iglesia. Yo aquí solo puedo. Es una mentira de Satanás, es orgullo, Señor. Aquel que dice, yo no necesito discipularme. No, yo solo sé. A mí Dios me muestra. Tú no mostraste eso, Señor. Tu ordenanza fue que nos discipuláramos. Así como tú discipulaste
a tus 12 discípulos, a tus elegidos, Padre. De esa misma manera, tú les mandaste a ellos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones. Y así es como lo tenemos que hacer. Señor mío, ayúdanos, fortalécenos, Padre, que con esta enseñanza de los Boanerges, los hijos de Zebedeo, lo que sucedió, Padre mío, en tus discípulos, que no entendían por su orgullo, lo que Juan mismo, el discípulo amado, dijo, Señor, que quería impedirle a otro, Señor mío, que expulsara demonios en tu nombre. Esos 3 ejemplos tan grandes, Padre, que nos pusiste en discípulos tuyos que estaban pegados a ti, cerca de ti. Si ellos aún tenían el orgullo, imagínate, hermano, nosotros. Padre mío, no permitas que el orgullo, Señor, nos ciegue, nos nuble el entendimiento. Que nada de tus palabras sea velado para nosotros, Señor, sino por el contrario, que quitemos el orgullo, que caigamos delante de ti, te digamos, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad y no la mía. Que nuestra oración cada día, amado, no sea para querer hacer que el Señor haga lo que pedimos. Nos hemos acostumbrado a pedir y a decir, estoy orando para que hagas, estoy orando para que me concedas, estoy orando para que tú hagas esto y esto otro. Eso es orgullo también, amado mío. El Señor nos enseñó a orar diciendo que se hiciera la voluntad del Padre. Y la oración nos debe de llevar en cada momento a reflexionar y tener paz en que lo que suceda es la voluntad de Él. Porque si estás orando pidiendo por su voluntad, lo que va a suceder es lo mejor. Aunque no sea lo que tú quieres, lo que tú estés pidiendo, sino que se hará de la manera perfecta, conforme a la voluntad del Señor, que es perfecta, es buena y agradable. Padre mío, te pido, Señor, que obres en la vida de cada uno de mis hermanos, hoy aquí presentes, los que están escuchando, los que escucharán. Que quites ese orgullo, Señor, que nos aleja tanto de ti, que nos aleja de tus planes, Padre mío. Sé tú, con la eficacia de tu Santo Espíritu, moviendo cada corazón, y que podamos caminar todos juntos como un rebaño obediente que busca la voluntad de su pastor, del buen pastor que eres tú. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.